Hasta este momento hemos conocido la importancia de la corriente eléctrica en los procesos de producción musical. Ahora bien, ¿qué es la electricidad? La corriente eléctrica consiste en el movimiento de partículas con carga, generalmente electrones, a través de un material conductor. Existen dos tipos de cargas, las magnéticas, como las existentes en un imán, y las eléctricas, como las que se producen alrededor de un conductor a través del cual fluye corriente. A su vez, hay dos tipos de cargas magnéticas, la que asociamos con el extremo norte del imán y la que relacionamos con el extremo sur. De una manera similar, hay dos tipos de cargas eléctricas, positivas y negativas. Las cargas eléctricas y magnéticas muestran el siguiente comportamiento. Cuando las cargas son iguales, se repelen, mientras que cuando son distintas, se atraen. Por ejemplo, al acercar dos cargas eléctricas positivas, éstas se repelerán. Por el contrario, al acercar una carga eléctrica positiva y una carga negativa, éstas se atraerán. Consideremos un átomo. Todos los átomos están conformados por tres partículas elementales en distintas cantidades: electrones, protones y neutrones. Los protones y neutrones se encuentran en el núcleo atómico, mientras que los electrones se encuentran dentro de las zonas llamadas orbitales. Los electrones tienen por naturaleza una carga eléctrica negativa, mientras que los protones tienen una carga positiva. Por su parte, los neutrones tienen una carga neutra. Por lo tanto, si un átomo tiene igual cantidad de protones que electrones, sus cargas eléctricas se neutralizan, haciendo que el átomo como conjunto no tenga carga eléctrica. Si el átomo tiene más protones que electrones, su carga es positiva. En su defecto, si el átomo tiene más electrones que protones, su carga es negativa. Nótese que la distribución desigual de las partículas elementales es la causante de la carga eléctrica en un átomo, luego en moléculas y en un sentido amplio en un material general. La corriente eléctrica es el movimiento de partículas con carga, sean estas partículas elementales, átomos o moléculas. Por lo general, serán los electrones las partículas en movimiento. Consideremos el siguiente ejemplo. Colocamos una batería en un circuito que une el terminal positivo de la batería con el terminal negativo. La batería provoca reacciones químicas en sus terminales. Las reacciones en el terminal negativo causan la liberación de electrones, mientras que las reacciones en el terminal positivo provocan la absorción de electrones. En este momento hay un desequilibrio. A un lado de la batería sobran electrones, mientras que al otro hace falta. El extremo con exceso de electrones obtiene una carga eléctrica negativa debido a la carga de esta partícula elemental. Por otro lado, el extremo con falta de electrones obtiene una carga eléctrica positiva, pues habrá menos electrones que protones. Al comunicar ambos extremos con el conductor, los electrones son atraídos por la carga eléctrica positiva. A este flujo de electrones se le denomina corriente eléctrica. Los electrones seguirán fluyendo hasta que la diferencia en la carga entre las dos terminales de la batería haya sido equilibrada. En ese punto se detendrá el flujo de electrones. En este caso, los electrones están fluyendo en sentido contrario a las agujas del reloj. No obstante, por convención se afirma que la corriente fluye en el sentido opuesto al flujo de electrones. Esto se debe a que en un inicio se pensó que las partículas con carga fluían del terminal positivo al negativo, cuando en realidad los electrones viajan desde el terminal con carga negativa hacia el terminal con carga eléctrica positiva. Aún, luego de descubrir esto, se siguió afirmando por convención que la corriente fluye en el sentido opuesto al sentido en el que fluyen los electrones. La corriente se mide en una unidad llamada amperio. El amperio hace referencia a la cantidad de carga y, por lo tanto, a la cantidad de electrones que fluyen a través de un conductor en una cantidad de tiempo determinada.